Una fraternal bienvenida a todos ustedes en esta exposición sobre la pureza que nos hará a continuación nuestro hermano Miguel Ángel Burgos, el miembro de la Logia Alfa de la ciudad de Puebla, y que la semana anterior nos dio una explicación sobre el mismo tema con diferentes indicaciones o instrucciones de los maestros, y ahora vamos a analizar otras instrucciones que fueron dadas a diferentes discípulos, especialmente al señor Sinet. Así que agradeciendo tu gentileza por tu colaboración, querido hermano, adelante, por favor, con tu presentación. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de participar en este estudio y solamente para recordarles que lo que comparto es mi opinión personal, nada más. No pretendo que sea la verdad última y solamente les invito a tomar lo que esté de acuerdo con lo que ustedes decidan que es cierto o que nos acerca más a la verdad. Pues vamos a iniciar entonces. Es la misma cita de HPB con la que introduje la participación la semana pasada, el estudio. Tiene que ver siempre con este tema de la pureza. Dice en principio, hay un sendero escarpado y espinoso, rodeado de toda clase de peligros, pero con todo es un sendero que conduce al corazón del universo. Puedo decirte cómo encontrar a aquellos que te mostrarán la puerta secreta que solo conduce hacia adelante y se cierra detrás del neófito, firmemente y para siempre. No hay peligro que un valor intrépido no pueda vencer. No hay prueba por la que no pueda pasar una pureza inmaculada. No hay dificultad que un fuerte intelecto no pueda superar. Para aquellos que vencen y avanzan, hay una recompensa más allá de toda expresión. El poder de bendecir a la humanidad y salvarla. Para aquellos que fracasan, hay otras vidas en las cuales podrán alcanzar el éxito. Son palabras de HPB y quiero enfatizar algunos puntos. Noten ustedes que se habla acerca de que no hay peligro que un valor intrépido no pueda vencer. Porque este sendero, dice, está rodeado de toda clase de peligros. No hay prueba por la que no pueda pasar una pureza inmaculada. La calidad de pureza siempre puede ser probada en cualquier materia que se ocupe, desde la pureza de los metales, de las sustancias químicas, de lo que ustedes quieran en lo material. Pero en lo moral, en lo que es en principio abstracto, porque no lo podemos percibir con nuestros sentidos tal como los hemos desarrollado y con los cuales nos comunicamos unos con otros o percibimos la realidad y después la interpretamos.
porque el valor, la pureza y el intelecto en principio son abstractos, pero todos son necesarios para, dice adelante, para aquellos que vencen y avanzan. Para vencer y avanzar son necesarios estos y otros, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, desde luego, en principio, lo que se nos invita a vivir altruistamente es hacer sin esperar nada a cambio. No vamos por los resultados. Sin embargo, no dejamos de tener ciertos objetivos. Pero lo mejor siempre es esperar lo inesperado. Es decir, no porque nosotros tengamos algunos objetivos y nos planteemos acciones para llevarlos a cabo, los vamos a conseguir como pensamos que los vamos a conseguir. Y sin embargo, de todos modos, seguimos avanzando en este sendero. Dice para finalizar, para aquellos que vencen y avanzan hay una recompensa más allá de toda expresión. ¿Más allá de toda expresión? ¿Qué poder tan grande es por el que van los maestros de sabiduría y que ya ejercen? El poder de bendecir a la humanidad y salvarla. Para aquellos que fracasan, hay otras vidas en las cuales podrán alcanzar el éxito. ¿Y de qué se tendría que salvar a la humanidad? Por lo menos en principio de la ignorancia. De la ignorancia del ser. De la ignorancia en términos de un sentido de vida trascendente. Hay otra expresión que va en este mismo sentido. Está en el Bhagavad Gita, capítulo 4, versículo 10, o cita 10. El tema es el conocimiento trascendental, precisamente. Palabras del Señor Krishna. Estando liberadas del apego, el temor y la ira, están totalmente absortas en mí, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí. Y de ese modo, todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Al finalizar la plática pasada hablábamos acerca de ese amor trascendental, cómo opera, desde luego, de forma abstracta porque se vive desde el interior, como toda manifestación ocurre de adentro hacia afuera. Se vive en el interior y se manifiesta con pensamientos y acciones. El amor trascendental por mí, dice el Señor Krishna. Y desde luego en esta imagen, junto en la diapositiva, se observa no solamente a la personalidad, al hombre que vivió hace unos 5,000 años, una encarnación del Señor Krishna, del Señor Vishnu. Pero todas estas potencias, especialmente como mantenedor, está en todas partes. Omnipresente, en lo grande y en lo pequeño, en lo universal y en lo atómico. Hasta se habla acerca de un átomo que vive dentro de cada uno de nosotros. La presencia del Señor Krishna en ese átomo, en cada uno, del todo. Por eso estamos hablando del conocimiento trascendental. Y ahora empezamos con las citas que corresponden a esta participación.
Dice el maestro Kotomi, para abrir las puertas del misterio, ahí en la imagen se percibe desde una oscuridad o un cuarto que está más oscuro que lo que está por entrar en forma de luz a ese cuarto según se va abriendo la puerta. Lo que está detrás de esa puerta, en principio, si se ignora qué es, pues obviamente es un misterio. Pero ese misterio no tiene que permanecer como tal indefinidamente. Puede ser conocido. Pero esos misterios de los que nos está hablando el maestro KH tienen una particularidad. Repito otra vez el texto. Para abrir las puertas del misterio, o sea, para tener el poder de abrir esa puerta o esas puertas, dice, no solamente tienes que llevar una vida de la más estricta probidad. Es decir, que al ser puesto a prueba, como acabamos de leer en la cita de HPB, de llevar una vida de la más estricta probidad, sino que debes aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso. ¿Y por qué es tan importante esto? El maestro habla también acerca de que a sus discípulos más cercanos, a sus chelas, no se les dirige para que las acciones de ellos tengan mérito para ellos, es decir, para el chela, que sean de su propia iniciativa. Pero también si cometen errores, no van ellos, es decir, los maestros de sabiduría, como un basurero limpiando el tiradero que hacen los discípulos. Ellos permiten que se equivoquen para que por propia experiencia, dice el maestro, aprendan a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Entonces, distinguir entre lo verdadero y lo falso es una capacidad que se adquiere. Y mucho o muy claramente, esta capacidad está relacionada o es inherente a la intuición. Hablábamos acerca de que aunque tengamos objetivos, si nuestras acciones estén dirigidas a alcanzar determinado objetivo, no hay garantía de que por las acciones que llevemos a cabo lo vayamos a lograr. Podemos equivocarnos. Pero la visión, es decir, el ideal objetivo, se pierde por no distinguir lo verdadero de lo falso. No, quizás no, el objetivo puede ser excelente, pero podemos fallar en nuestras acciones. ¿Qué es lo que dirigirá entonces nuestras acciones? En un sentido muy claro, la pureza. ¿Y por qué? En este sentido, entonces, la pureza nos conectaría o nos ayudaría a conectar con la intuición.
la acción que nos adelantaría a conseguir nuestro objetivo, ¿estaría dirigida por lo superior a través de la intuición o por nuestro deseo personal? Si está dirigida por este deseo personal, entonces probablemente nos encontremos que nos equivocamos y que la acción no era la adecuada. ¿Qué tanto estamos en condición de escuchar la voz de la intuición? Dicen los maestros, en este caso el maestro Moria, nosotros siempre hemos necesitado y siempre necesitaremos al hombre interno. Cuando quiera que se ofrezca para la tarea. Cuando habla acerca del hombre interno, desde luego no se está refiriendo a nuestra sombra. Está haciendo referencia a aquel que nos habla a través de lo que llamamos intuición. Aquello que vive en ti, intuición, la acción de estar en ti, en el hombre interno. Y entonces, cuando estamos frente a un escenario en el que percibimos que tenemos un deber que cumplir, esa percepción pudiera venir del hombre interno, una proyección que viene de adentro hacia afuera. Pero una cosa es que nos lleguen ideas, pensamientos relativos a hacer algo que podemos percibir como un deber y otra que le hagamos caso. Sin embargo, el hombre interno, si tiene un eco en el hombre externo, entonces pudiera ofrecerse para la tarea. Pero el llamado, según se lo presenta el maestro Moria, es al hombre interno, que nos habla a través de la intuición. Pero solamente podemos escucharlo si nuestra mente está clara, como un lago de montaña que refleja el cielo nocturno como un espejo. Pero si ese lago de montaña está agitado por olas y lejos de reflejar el cielo estrellado, solamente hay nubes de borrasca, esa borrasca no está afuera, esa borrasca está adentro, esa tormenta está adentro. Y difícilmente vamos a poder percibir en una circunstancia tal la luz que viene de lo superior. Difícilmente se va a reflejar en la personalidad. Ahora una cita del maestro Serapis. Dice, el atma del hombre puede permanecer puro y tan superiormente espiritual mientras está unido a su cuerpo material. En otras palabras, todas estas borrascas que vivimos como personalidad influyen poco en el atma del hombre o de la mujer. Este puede permanecer puro y superiormente espiritual, aunque esté unido a un cuerpo material.
Dice el maestro Serapis, ¿por qué dos almas en dos cuerpos distintos no han de poder seguir siendo tan puras e incontaminadas a pesar de la pasajera unión terrenal de las dos? Aquí estoy presentando en esta diapositiva una relación de pareja, pero no necesariamente se reduce a esta percepción. Hay personas que no son muy cercanas y quizás podamos permanecer largo tiempo en asociación con tal persona. Puede ser nuestro pariente, pueden ser amigos, pueden ser conocidos y tienen que permanecer juntos o deciden permanecer juntos con determinados objetivos. Pero el Atma permanece puro y tan superiormente espiritual mientras está unido a su cuerpo material. Entonces, solamente como referencia, si cada uno de los que estamos escuchando vive esto, es decir, su Atma permanece puro y superiormente espiritual, no importa qué sea lo que viva, la personalidad. Si es así, entonces ese cielo estrellado permanece. ¿Cómo se viviría la pureza? Evitando la borrasca, evitando la tormenta. Porque a fin de cuentas es una pregunta. ¿Vivir la tormenta es una decisión personal? Probablemente no siempre, pero en muchas ocasiones, otra vez pregunta, ¿tenemos la opción de vivirla? Y también tenemos la opción de no generarla o hasta de apaciguarla si ya está generada y permitirnos la percepción de ese cielo estrellado. Voy a hacer una pausa aquí para comentarios, si me permiten. Voy a parar de compartir y si hay alguna pregunta o comentario, podemos compartirlo. Sí, me pareció interesante ese verso del Bhagavad Gita, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los hombres, digamos, están muy apegados a lo ilusorio. Ese es el problema, ¿no? La solución la da Krishna en el último capítulo, no sé qué verso, donde da indicaciones que dice, dedícate a mí, entrégate, ¿no? Deja todo. O sea, el hombre todavía creo que le gusta el maya, ¿no? Y hay otro verso es el creo capítulo 7 verso 4 creo, donde Krishna dice, de 1000 que me buscan, uno me encuentra, pero de esos que me encuentran, solamente uno llega hacia mí. O sea, que le está dando a entender. Pero ¿por qué dice eso Krishna? Porque Krishna ya sabe ya que nos estamos muy apegados a la maya, ¿no? Entonces, solamente aquellos que hagan el trabajo y sigan esa instrucción, que dejen todo lo ilusorio, recién conectarán con eso que es el principio átmico, ¿no? O sea, el ser supremo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, ya el hombre llegará a su momento, ¿no? En que a través de las diversas encarnaciones, digamos, empiece a discernir, ¿no? Empiece a desapegarse, ¿no? Ese básicamente es lo que recomienda Krishna, ¿no? Que vayamos soltando esto ilusorio, ¿no? Y finalmente nos establezcamos en ese principio supremo, ¿no? Purusha. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Sí, gracias. Algo más que comentar respecto a esto que Enrique externó. Es cierto lo que tú dices, Enrique, y sin embargo, el cultivo de conciencia de Krishna no elude cumplir con el deber
que nos corresponde. Por ejemplo, en el caso de Arjuna, cuando tuvo a su vista todo el ejército contrario, vio ahí a su abuelo, a sus amigos, a sus maestros, hasta sus hermanos, y entonces, en esa circunstancia, y quizás para que la enseñanza del Señor Krishna se hiciera disponible claramente a todos los demás, él siente pesar por la muerte de aquellos que estaban frente a él y no quería ser partícipe de eso. Y entonces el Señor Krishna empieza a instruirlo y recordarle quién era él, es decir, Arjuna. Él es Kshatriya. Dice, tú como Kshatriya, ¿cómo puedes pensar esto? Es inadmisible. Tú tienes un deber. Kshatriya significa hacer una defensa hiriendo. Eso significa Kshatriya. Defender hiriendo. Y entonces es ineludible. Tiene un deber que cumplir. Si él eludía ese deber, los demás, o porque hay consecuencias, los demás, primero los que estaban enfrente de él, sus enemigos, o los que se estaban presentando al combate para destruirlo, no iban a decir, se fue porque no tuvo compasión. No iban a decir eso. Aquellos contrarios iban a decir que tuvo miedo y que por eso se fue. Y las consecuencias en resultado. ¿Cómo ocurriría la batalla? De todos modos, el señor Krishna estaba con los Pandavas. El triunfo de los Pandavas era seguro y lo sabían los contrarios. Sabían que iban a morir porque el señor Krishna estaba del otro lado. Pero la enseñanza va en ese sentido también. Tienes un deber que cumplir. No te puedes hacer a un lado. Lo que sí puedes hacer es estar consciente de cuál es tu posición y cuál es la posición del señor Krishna. Y una vez que sepas cuál es tu posición, entonces estás en posición y en disposición de cumplir con tu deber para el servicio del señor Krishna. Porque eso tenía que ocurrir, solo ocurre lo inevitable. Ahora, ya más adentro del tema, sin envolvernos demasiado, también se habla acerca de que todos vamos a morir de un modo o de otro. El abuelo Bhishma, los generales que habían sido sus maestros y hasta sus parientes, solamente iban a morir en términos de la personalidad que se estaba oponiendo a la naturaleza. Y iban a ser barridos por esta oposición. No debía Arjuna entonces, como un ignorante, sentir pesar por lo que los otros decidieron para sí mismos. Y entonces regresamos otra vez. ¿Cuál era la posición de Arjuna en todo esto? ¿Cuál era la posición de Arjuna en términos de lo que se estaba viviendo? ¿Cuál es la posición del señor Krishna y cómo lo estaba instruyendo a él? Todo eso implica el cultivo de conciencia de Krishna. Y entonces tenía que acordarse de quién era y por qué estaba ahí. Y lo mismo ocurre en nuestro caso. ¿Quién soy? En términos del conocimiento trascendente, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi deber? Solamente si te acuerdas de ti, de quién eres, cuál es tu posición y
tu posición frente a la posición del señor Krishna, puedes hacer algo por ti. No quiero decir que todo el tiempo estemos en ese nivel de conciencia. Sin embargo, es nuestro deber vivirlo así, sin esperar nada a cambio, porque el que va por los resultados de las acciones, pues ya está comprometido en términos de apegos. Pero una cosa no quita la otra. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ahora el maestro Kotomi dice, sin embargo, mi primer deber es para mi maestro. Y el deber, permite que te lo diga, es para nosotros más fuerte que cualquier amistad e incluso que cualquier amor. Está hablando, desde luego, desde la personalidad. Porque como personalidad, cada uno de nosotros puede tener amor a otra persona, puede tener amor a una familia, como en el caso de Arjuna, puede tener amor a una nación, y no es tan mal ninguno de estos amores, pero hay algo más fuerte, el deber. En el caso del maestro Kutumi y en el caso de Arjuna también, para mi maestro. En el caso de Arjuna, el maestro era el señor Krishna. Sigue diciendo el maestro Kutumi. Y el deber, permite que te lo digas, para nosotros más fuerte que cualquier amistad e incluso que cualquier amor, puesto que sin este firme principio, un principio es una verdad fundamental que no cambia. Sin este firme principio, que es la base indestructible, que ha mantenido unidos durante tantísimos milenios a los dispersos custodios de los grandes secretos de la naturaleza, nuestra fraternidad, aún más nuestra doctrina misma, se hubiera desintegrado hace mucho tiempo en átomos irreconocibles. Entonces, ya hablamos del deber de Arjuna en su condición de Kshatriya. ¿Recuerdan ustedes cuando leímos el enunciado de HPB? Bendecir a la humanidad y salvarla. El poder de bendecir a la humanidad y salvarla. Y los maestros de sabiduría hacen eso. Han purificado su personalidad al grado de sumergirse, no diría sumergirse, absorberse o absorberse esa personalidad en su yo superior. Y entonces recuerdan cuál es su deber como salvadores de la humanidad y benefactores de la humanidad. El poder de bendecir a la humanidad y salvarla. Los dispersos custodios de los grandes secretos de la naturaleza. El deber hacia su maestro. La pureza de su intención. Sin ello, hasta la doctrina misma se hubiera desintegrado hace mucho tiempo en átomos irreconocibles. Pero ellos tienen muy claro su deber. Cada uno tiene el suyo.
¿Recuerdan ustedes este edificio? Cuando la maestra Blavatsky estaba en Nueva York, ocupó algunos de los pisos de este edificio y le llamó la lamacería. ¿Y por qué le llamó la lamacería? La macería es un edificio grande, monasterio, porque en ellos viven monjes y conviven y cumplen su deber en todos sentidos. Quizás sean parte de estos custodios del conocimiento oculto, colaboradores con la naturaleza, pues en eso se convirtieron esos pisos, a los que llamó la maestra la lamacería. ¿Y qué ocurría en esos pisos para aquellos que llegaban ahí? El anciano caballero, el maestro Narayan, recuerda, tienes que hacer de una vez por todas tu elección. O bien tu deber hacia la logia, o bien tus propias ideas personales. O tal vez la pureza. O tienes bien clara tu posición trascendente y actúas en consecuencia, o también está bien ser congruente con la personalidad que has formado. Hay un dicho en este sentido que explica palabras más, palabras menos. Para comprender cierta área de experiencia, te puedes tardar 5 minutos o 50 años. A la vida le da igual. ¿Quieres aprender a partir de seguir tus propias ideas personales? A la vida le parece bien. Le da igual. Pero si percibes que tienes un deber que cumplir, la cosa cambia. Pero es tu elección de un modo o de otro. Lo que invita el maestro es, haz tu elección. De una vez ya, si vas a seguir tus propias ideas personales, adelante. Si tienes un deber, cúmplelo. Haz tu elección. ¿Qué tan puro es tu intención? Puro en términos de recibir la luz o reflejar la luz de ese cielo estrellado. De absorberte en la pureza de tu atma. O lo que se pueda lograr. El maestro Kutumi otra vez. Ha llegado el momento en que tienes que establecer la base de esa estricta conducta. Repito, ha llegado el momento en que tienes que establecer la base. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos, cuando recordamos al maestro Kutumi? El deber, permite que te lo digas, para nosotros más fuerte que cualquier amistad e incluso que cualquier amor, puesto que sin este firme principio, que es la base indestructible que ha mantenido unidos
durante tantísimos milenios a los dispersos custodios de los grandes secretos de la naturaleza? Aquí está hablando de esa base indestructible. Y en este lo repite. Establecer la base de esa estricta conducta. Ha llegado el momento en que tienes que establecer la base de esa estricta conducta. Lo mismo individual que colectivamente. La cual siempre alerta, pone en guardia tanto contra la decepción inconsciente como la consciente. La decepción. La decepción viene de una esperanza no realizada. Esperar sin una fe firme. Porque una definición de fe, una definición que se atribuye al apóstol Pablo, dice, la fe es la expectativa segura de las cosas que se aguardan con esperanza. La demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. La demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Los que estudian teosofía se ponen en contacto con un conocimiento que los invita a ver lo abstracto, a hacer una abstracción, es decir, accionar para entrar en lo abstracto. Y lo abstracto es aquello que no percibimos con los sentidos hasta donde los hemos desarrollado. Sabemos por el conocimiento que hemos adquirido en nuestro estudio teosófico que esto que vivimos no es la única realidad, es parte de la realidad. De hecho, la más pasajera. Pero hay que tener una fe firme basada en conocimiento exacto, en aquello que se declara como epignosis. Epi, por encima del simple conocimiento, conocimiento exacto. Solamente así, siempre alerta, podemos estar en guardia, tanto contra la decepción inconsciente como la consciente. Y el maestro KH otra vez, lo repito, nos invita a verlo así. Ha llegado el momento en que tienes que establecer la base de esa estricta conducta. ¿Hasta dónde es reconocer nuestra posición y, en consecuencia, nuestro deber? Recuerden que es solamente mi opinión lo que les estoy compartiendo. No estoy intentando convencer de nada contrario a sus ideas intelectuales. Solamente tomen lo que corresponda a lo que ustedes mismos piensan que son. Aquí el maestro Kutomi habla respecto a sus chelas. ¿Recuerdan ustedes que dicen que los dejan para que por experiencia aprendan o sepan reconocer
lo que es verdadero de lo falso y ya no se equivoquen más, que aprendan por propia experiencia y adquieran la capacidad de discernir qué es verdadero y qué es falso. Entonces, aquel que se acerca a los maestros o que quiere saber más de ellos no deja de ser puesto a prueba para reconocer la pureza de la intención. Y entonces, dice el maestro Kache, el maestro Kotomi, lo dejamos a nuestros servidores, los dukpas a nuestro servicio. ¿Qué es un dukpa? Es un hombre o una mujer que tiene conocimiento, pero ya tomó su decisión. Y decidieron por la personalidad. Decidieron por el camino de la sombra. Entonces dice el maestro, a este discípulo lo dejamos a nuestros servidores, los dukpas a nuestro servicio, dándoles carta blanca, es decir, no hay restricciones para su acción por el momento. Y con el único propósito de poner de manifiesto toda la naturaleza interna del Chela. La mayor parte de cuyos recovecos y escondrijos seguirían siendo oscuros y permanecerían ocultos para siempre si no hubiera una oportunidad para ser examinados a su vez cada uno de ellos. Entonces, aquí otra vez una prueba de pureza. La naturaleza interna del Chela queda expuesta. Hay recovecos y escondrijos muy oscuros. La sombra es eso. Por eso es sombra, porque no queremos ver esa parte de nuestra naturaleza interna. Lo que negamos de nosotros mismos toma su lugar en nuestro interno y va, mientras más lo neguemos, más fuerza va tomando. Y entonces, si esto es así, hasta esto es una ayuda. Repito, lo dejamos a nuestros servidores, los dukpas a nuestro servicio, dándoles carta blanca por el momento y con el único propósito de poner de manifiesto toda la naturaleza interna del Chela. Un favor para que nos examinemos a nosotros mismos. Pues Sí. hermano, qué extraordinaria esta última diapositiva que nos compartes. Vamos, hasta la imagen es tan simbólica y tan extraordinaria como, pues en realidad, a través de esos dukpas, muchas veces son propios y otras veces son los servidores, ¿no? Simplemente tienen que manifestarse para que nosotros nos podamos vencer a nosotros mismos. Y definitivamente están escondidos totalmente en todos esos estados ocultos de conciencia que nos negamos, pero así a capa y espada a poder manifestar. Claro, cuando no hay nadie, pues creemos que nadie nos ve y pues ahí sale todo el bicherío, ¿verdad? Pero muchas veces tratamos de esconderlos, pero aunque los escondamos y los tengamos ahí en el closet, que creemos que nadie los ve, siguen ahí viven todavía. Entonces, el afrontar la realidad y tomarlos, ahora sí que a la vida por los cuernos con todo el valor y estar dispuestos a arrancar de raíz eso con trabajo,
Es una tarea titánica. No creo que sea tan fácil, pero definitivamente el chela verdadero es aquel que tiene ese valor titánico para enfrentarlo. Y no está afuera, porque eso está dentro. Y tener ese valor de hacerlo. Pero el hecho de que piense que es un bien para él y para el servicio de los demás, en ese momento como que llega un rayito de luz que lo va a fortalecer para trabajar con él, para darle fuerza de vencerlo. Yo creo que es una de las formas en las que a lo mejor nos ayudaría a echarnos, hace cuenta, un poquito más de fusiles con esta idea de agigantar nuestro ejército interno con ese anhelo de servir a otros como los bodhisattvas, ¿no? De que todo sea para los demás. Así pases por lo que pases, pero que sea un bálsamo de amor hacia la humanidad. Yo creo que, pues no es fácil, ¿no? Pero teniendo ese pequeño puntito, ese pequeño eh, rayito, que de repente en los momentos más oscuros de la vida, dicen que siempre tenemos que encender esa luz interna. Y me acuerdo mucho de esa escena de la película del Señor de los Anillos, cuando Galadriel le entrega a Frodo una lamparita azul y le dice, en los momentos más oscuros de tu vida, enciende esa luz. Obviamente, pues mucha gente pensó que era una lamparita física de vidrio, etcétera, ¿no? Y cuando entra a la cueva, que le sale esa araña gigante que representa la maldad, llegó un momento en que él estaba aterrado, aterrado, pero en él, que era un alma tan pura, era el único que podía hacerlo. Y estaba a punto, pero hacía un peli de caer cuando cae. En ese momento le aparece la mano de ella, que obviamente es en otro estado de conciencia, y le dice, nadie más que tú puede hacerlo para todos los que están esperando esta ayuda tuya, ¿no? Casi, casi eres como un salvador, ¿no? Pero está en ti, en nadie más. Enciende tu luz, enciende la luz, enciéndela. Y en ese momento la saca de su capa, pero simbólicamente, bueno, es enciende tu luz interna en los momentos más terribles. ¿Y qué hace? La saca, la enciende y empieza a pelear con la araña, ¿no? Vamos, es una enseñanza muy, muy, muy sutil, muy oculta, pero con una verdadera ahora sí que nos enseña algo verdaderamente ilustrativo que nos enriquece, ¿no? Nada fácil, pero el hecho de tratar de comprenderlo desde tu interno, bueno, pues nos deja ahí una pequeña espadita para que cuando haya momentos difíciles trabajemos con ella con toda nuestra fuerza por el bien de todos. Era todo, mi querido hermano. Sí, gracias. ¿Recuerdan entonces la diapositiva primera? Valor, pureza, intelecto. Son aristas de la misma gema. María Concepción. Entonces, los Dukpas casi venimos siendo, bueno, nosotros, yo. Así que ya. ¿Es pregunta? Sí, es pregunta. Bien. A ver, se habla de los Dukpas, se habla poco, porque Sí. no tiene caso hacerle publicidad al error en este sentido, es decir, al hacerse opositor de la naturaleza, porque los Dukpas no están ignorantes de nada, es la misma sabiduría. Exacto. Son puros, pero del otro lado. O sea, su pureza, ellos ya tomaron su decisión. Así como en el texto que acabamos de considerar, en la que se nos invita a tomar nuestra decisión. O tu deber hacia la logia, o seguir tus propias ideas personales. Pues ellos, los que se hicieron Dukpas, prefirieron rendir culto a su personalidad más que a la naturaleza. A la naturaleza abstracta, que pues prácticamente es el señor Krishna, si lo queremos ver así, o el Atma universal, o la conciencia universal, o como ustedes quieran llamarlo. Hacernos colaboradores con la naturaleza o hacernos egoístas y rendir culto a la personalidad
y la sabiduría utilizarla egoístamente para nuestros propios objetivos y el disfrute de las percepciones materiales. Esos son dukpas. Pero a ellos les encanta demostrar que no son los únicos que viven eso. Y tienen conocimiento y poderes. Y los maestros les dan carta blanca por un tiempo para que los discípulos, los chelas, perciban a su propia sombra. A su propia sombra. Los recovecos oscuros, los escondrijos. ¿Qué está oculto ahí? ¿Qué permanece oculto ahí? ¿Qué se está fortaleciendo al ser ignorado? La personalidad egoísta. Y entonces, como es adentro, es afuera, pues sí, esos están afuera, pero lo correspondiente está adentro de cada uno de nosotros. ¿Está ahí? Es la pregunta. Sí, sí, Bueno. sí, bueno, muchas gracias. El asunto es, si está ahí, hay que exponerlo. ¿Por qué? Porque cuando lo expones, entonces ya no deja de estar en la sombra. Pierde fuerza. Pierde fuerza como tal. Y entonces, al percibirlo, puedes conciliar con ello. Mientras lo niegas, permanece y se fortalece. Si se expone, puedes conciliar con ello y entonces, al conciliar con eso, aquello que vences, aunque no lo estás peleando, es una fuerza que adquieres. Todo aquello que has vencido es una fuerza que has incorporado. Y no vences afuera, vences adentro. ¿Sí? Sí. Es como decir, te veo, sé que estás ahí, pero no me identifico contigo. Tienes una labor que hacer porque como sombra tiene su labor, tiene su propósito. La defensa de el conjunto de toda la constitución, desde el cuerpo físico hasta Atma, en este plano es misión y deber de la sombra, pero no me identifico contigo. Yo no soy eso, no soy eso. Te agradezco tu presencia, concilio contigo, pero no me identifico contigo. Vamos a seguir para concluir. Muchas gracias. Sí. Concluimos entonces. Pero mira, dice el maestro Kutumi, mira hacia el futuro. Fíjate en él y el continuo cumplimiento de tu deber, bajo la guía de una intuición bien desarrollada, mantendrá el equilibrio en su sitio. Entonces, repito, mira hacia el futuro. Hay una cita de un maestro que dice, pasado, presente, futuro. Solo hay un presente, el siempre presente, el presente continuo. Para los maestros es difícil hablar de pasado, de futuro. Desde luego, ¿por qué lo dicen? Está detrás del velo. Lo que se nos ha compartido es solamente lo que se ha visto a través de haber levantado la punta del velo, de haber medio abierto un poquitito la puerta del misterio. Pero hay mucho, mucho, mucho más.
Y entonces el maestro nos comparte esta visión. Mira hacia el futuro. Nuestra posición actual es la que podemos ver. Pero ¿a dónde queremos llegar? Cuando se habla acerca del cultivo de la conciencia de Krishna, no quiere decir que ya se haya realizado, ni que se haya obtenido. Se está cultivando el cultivo de conciencia de Krishna. La conciencia de nuestro superior, de nuestro interno, del hombre interno. ¿Qué es lo que quieres vivir? Por eso dice, mira hacia el futuro. Fíjate en él. Y solo lo vas a conseguir, si tienes una visión de ese futuro, solo lo vas a conseguir con el continuo cumplimiento de tu deber bajo la guía de una intuición bien desarrollada. Pero no puedes dejar de hacer tu deber aquí, lo que corresponde aquí. Y entonces te dice, si lo haces así, mantendrá el equilibrio en su sitio. ¿Y cuál es entonces el sentido de mantener el equilibrio en su sitio? ¿Recuerdan ustedes esta escena de El libro de los muertos? Se habla acerca de esta interpretación del libro egipcio de los muertos como el papiro de Ani, me parece. Y lo que representa a su izquierda está Ani, hacia el centro está el señor Anubis en una balanza. Ahí hay dioses servidores, el halcón con cabeza humana que está a la izquierda de la balanza es el alma de Ani. ¿Y qué es lo que se está pesando? En el plato que está a su izquierda hay un recipiente que contiene el corazón de Ani. ¿Y contra qué está siendo pesado? Hay una pluma. Esa pluma es llamada la pluma de Maat. Maat, si gustan ustedes buscarla, posteriormente es la diosa egipcia de la justicia, del equilibrio y de varias cosas más, pero aquí estamos viéndolo desde este ángulo. La justicia. ¿Qué tan justo fue Ani en su vida? ¿Por qué se recuperó este papiro que contiene toda la vida de Ani, pero también el proceso después de su muerte? A la derecha está Tot, el escribiente, el que lleva el registro de toda la vida de Ani. Y atrásito de Tot está un monstruo. Si el corazón de Ani no refleja que la vida de Ani fue egoísta y que no ha vivido justicia, entonces ese monstruo se lo come. Pero si el equilibrio permanece y entonces no desmerece ante la pluma de la justicia, la pluma de Maat, ante Osiris, porque aquí no está, pero a la derecha están Isis, Osiris y Neftis. Todo este juicio está a la vista de Osiris. Y entonces, esto nos hace recordar otro hecho de los egipcios. Desde luego, no todos tenían para tener un papel y hacer un diario, pero no un diario como
los de nuestro tiempo, en el que le cuentan a su diario sus cosas ocultas, sus hechos culposos, pero ocultos, y también sus tristezas y sus alegrías o sus acciones del día. Para los egipcios no era el propósito escribir al final del día como se escribe ahora un diario, sino más bien hacer un recordatorio de cuánto habían vivido ese día con justicia o se habían equivocado. Y hasta dónde todos esos recordatorios se reflejaban al final en un papiro como este, bien largo, en el que se presentaban al final de su vida, después de su vida, delante de Osiris. Y se llevaba a cabo esta, digamos, entre comillas, ceremonia o un acto de medición. Por último, esta otra diapositiva. Desde los cuartos, es un corte de la pirámide llamada de Keops. Desde luego, algunas pirámides sí fueron monumentos funerarios, como otros monumentos funerarios que no fueron pirámides. Pero ¿por qué lo presento así? Porque estaba conectada, todos estos pasadizos llevaban desde el lugar donde había sido preparado el cuerpo del faraón hacia arriba hasta el lugar donde iba a descansar su sarcófago, sea en una pirámide o en otro movimiento o en otro monumento funerario. Pero ¿quiénes llevaban al faraón para ser depositado en el sarcófago? ¿Quiénes lo llevaban? Lo llevaban los sacerdotes. Y en su ascenso desde el lugar donde había sido preparado el cuerpo hasta el sarcófago, pasaban por varias cámaras. Y cada una de estas cámaras tenía una particularidad. Los portadores del cuerpo del faraón eran probados en cada una de estas cámaras. Y solo llegaban a la cámara donde iba a ser depositado en su sarcófago el cuerpo del faraón aquellos que habían pasado las pruebas que correspondían a cada cámara. ¿Qué era lo que se probaba? Su pureza, su fe, su valor, su intelecto y cada una de las cualidades que nos invitan los maestros de sabiduría a repasar para cultivarlas, el cultivo de conciencia de Krishna. Pues es lo que tengo para compartir. Y como repaso nos quedaría solamente la idea del reconocimiento del deber de nuestra posición, como el señor Krishna lo invita a ver en términos de nuestra posición en correspondencia con la posición del señor Krishna, en el caso de Arjuna y Krishna, y nosotros mismos con Krishna, si estamos procurando trabajar o cultivar la conciencia de Krishna en nosotros mismos, o en otras palabras, como dice el maestro Kutumi, y lo repetimos, la percepción desde esta posición nuestra
de la percepción de nuestro deber. Así como Arjuna estaba siendo instruido por el señor Krishna para que reconociera su deber y tomara conciencia clara de lo que ese deber implicaba y que no tenía ningún sentido que como kshatriya se condoliera y tuviera compasión por la muerte o causar la muerte de aquellos otros que se oponían porque no se iba a perder nada en términos trascendentes. Así, reconocer nuestra propia trascendencia y como se presentó en la última diapositiva, antes de las dos del el juicio de Ani y la pirámide egipcia, ve hacia el futuro. ¿Cómo te ves? Y si tienes alguna percepción de ti en este sentido, el cumplimiento del deber bajo la guía de una intuición bien desarrollada que te invite a percibir que vives tu vida con equilibrio. Es decir, el cultivo de conciencia de Krishna no quiere decir que dejes de cumplir con tu deber. Ese equilibrio. Tu deber en términos de la personalidad que eres, porque Arjuna era kshatriya. Y la personalidad que estaba viviendo como kshatriya le implicaba un deber que era ineludible, tenía que cumplirlo, defender hiriendo, tenía que dar muerte, era su deber, pero no se iba a perder nada en términos trascendentes, porque aunque murieran solamente iban a ser destruidos sus cuerpos físicos, pero lo esencial iba a permanecer. Entonces, el pensamiento trascendente y todos los caminos que el Señor Krishna invita a ver en el Bhagavad Gita, en términos de resumen, quiero verlo así, es puesta a prueba tu pureza, pero no es la única. Es solamente una de las facetas de la joya que eres y que tienes que pulir, tienes que terminar de pulir para que verdaderamente se exprese la joya en el loto, el hombre interno en el externo. Om Mani Padme Hum. Gracias, mi hermano. Precisamente ahorita en lo que comentas, cuando estabas en la diapositiva anterior, respecto a lo que nos comentabas de que uno no se debe de identificar con eso, con esas sombras. No sé por qué en ese momento me vino a la mente cuando Mara está atacando a Buda y bueno, pues está haciendo todo lo posible por mandarle rayos, centellas y todo para que pues desista de no moverse, porque dijo, yo no me muevo de aquí, en el árbol Bodhi. Y en el momento que se le presenta y que le dice que le va a dar todo y todas las riquezas del mundo y tal, igualito a como ese demonio interno del Señor Cristo, pues le ofrece que se aviente, pues no, nada más para cumplir un ego de quedar bien con un populacho ilusorio. Lo mismo con Buda, ¿no? Y me movió mucho esto que tú mencionaste cuando dijiste, yo no me identifico. Estás ahí presente, bienvenido, malvenido, lo que quieras, pero yo no me identifico. Y eso yo creo que fue letal para las fuerzas de Mara en ese momento, porque en ese momento, cuando él no se identifica con todo lo que le mandó, con esas mujeres exóticas, con todo lo que le mandó, él dijo, no me identifico. Y estás, pero no me identifico. En ese momento dicen que tembló el planeta y hubo una explosión de ese Mara por su derrota, ¿no? Al percibir ese no me identifico. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho esto que lo mencionas porque no lo había visto, no, vamos, no lo había escuchado así, aunque obviamente, pues sí, en la enseñanza, bueno, pues lo vemos con otras palabras, ¿no? Pero me sonó maravilloso
pude entender ahora todavía más profundamente algunos aspectos de los principios que tenía ya el Buda en su deber, como tú dices, de pureza, para continuar, ajá, a pesar de todas las batallas que se le vinieron encima, pero que no lo hizo desistir, la pureza de su deber. Y muchas gracias por compartir, mi querido hermano. Gracias. Sí, gracias a ti también. Y solamente recordar que el maestro Buda lo expresó en términos: si esos son tus regalos, yo no los acepto, llévatelos. Quiero agradecerte una vez más, querido hermano Miguel, ambas presentaciones con una riqueza importante, sobre todo en la concepción personal, con los apoyos de otros textos, pero fundamentalmente la interpretación que haces, nítida, clara, muy fácil de entender, creo yo, por los ejemplos que pones. Así que de eso se trata justamente estas presentaciones, en que cada quien elija la forma en que habrá de hacerlo y que pueda expresar lo que percibe, lo que entiende, lo que desea expresar a su modo. Y así que me pareció muy importante esa parte y que lo aclaraste. Es tu percepción y lo explicas a tu manera. Y de eso se trata, de que en estas exposiciones se explique, desde luego, como cada quien desea hacerlo, pero es muy valioso el hecho de que cada quien aporte su percepción, como tú lo has hecho. Así que muchas gracias. Creo que ha servido como ejemplo de un trabajo bien ordenado, bien hecho y bien expuesto, desde luego. Muchas gracias, Miguel, por colaborar Gracias a ustedes. con los trabajos de la Logia Blavatsky. Y a todos también muchas gracias por su presencia, por acompañarnos. Quiero invitar